Imaginen la locura que debe ser el elegido. Ser aquel que esté predestinado a cambiar algo. Y estoy utilizando la palabra predestinado porque yo no sé si para analizar el caso de Paul Atreides, el Lisan al-Gaib, el Kwisatz Haderach, yo no sé si realmente uno podría decir que él hizo lo que hizo porque lo obligaron, hizo lo que hizo porque eso estaba dentro de él, o hizo lo que hizo por una combinación de ambas. Porque fíjense que cuando uno es el elegido de algo, esto es lo que me interesa hacer hoy, ¿no? Como empezar a agarrar cuáles son los posibles significados de cuando uno es el elegido. Tipo, ¿qué significa eso realmente? Si lo podemos bajar de el elegido que va a cambiar el universo, el elegido que va a cambiar la configuración religiosa de todo el mundo, y lo podemos llevar más a el elegido para cambiar algo. Puede ser el elegido dentro de una familia que está destinado a cambiar la dinámica familiar. Puede ser el elegido en un trabajo que es el que se escoge porque le va a decir al jefe sus vainas o el que está intentando cambiar la configuración general de cómo funciona un sistema laboral. Puede ser el elegido en un colegio o una universidad, ¿no? Aquel muchacho que representa toda una serie de valores distintos, pero que al mismo tiempo esos valores no se ven como un enemigo, sino generan casi como una fascinación contaminante. Tipo, alguien tan distinto y con tantas posibilidades que todos los que están alrededor de él no pueden dejar de ver el potencial tan grande de cambio que esa persona está constantemente llevando a sus espaldas. Como si de una manera u otra la persona quiera o no quiera, está puesta en un lugar en el cual los demás quieren que pase. Con un poco de temor. Tipo, generalmente cuando uno ve a alguien que tiene el elegido de, o tiene el potencial de ser el elegido en algo, y se los voy a llevar a otros terrenos, ¿no? Alguien que puede ser el elegido en el mundo de la música. Alguien que puede revolucionar toda la música urbana, ¿no? Alguien que puede revolucionar el mundo del rock, en el cine. Alguien que puede revolucionar la manera como entendemos el cine, como vemos lo que funciona. Esto lo podemos ver también en el caso de los escritores. Alguien que pueda cambiar la manera como concebimos la literatura y nos amplíe el mundo a nuevas posibilidades y a nuevos universos de comprensión y de creación y de proceso creativo. O por lo menos esto está muy de moda en estas tendencias como de terapia de sistemas familiares, ¿no? Como esta idea de ser la primera mujer dentro de una familia que rompe los esquemas tradicionales que habían sido todas esas mujeres dentro de la misma familia. Tipo, fíjense que ese lugar del elegido, uno no podría decir exactamente que esa persona solo hizo lo que hizo porque estaba dentro de ella. Ni tampoco podríamos decir que solo lo hizo con intenciones en el afuera, sino que realmente a veces esas cosas son una combinación de algo o de ambas. Se lo pongo de esta manera. Fíjense que una parte muy importante del trayecto de Paul en convertirse en elegido es cuando tiene su nuevo nombre, ¿no? Su nueva nombre de guerra. O su nuevo nombre en su nueva travesía religiosa, que es básicamente su nombre de guerrero. Y él escoge el nombre de Muad'Dib. Que Muad'Dib es un ratoncito que vive en el desierto, que sobrevive ante todo y que cuando menos te lo espera está ahí, ¿no? Este animal que representa la supervivencia y que está ahí para que cuando menos pienses que hay esperanza, sale Muad'Dib de la arena y tú dices, verlo, si este ratoncito puede vivir aquí, todos nosotros podemos vivir aquí. El hecho de que Paul haya tomado esa decisión, no podríamos decir que eso solo vino desde la buena fe o desde simplemente la curiosidad de que le gustó el ratoncito. Porque Paul durante toda su vida tuvo muchas clases de entrenamiento político. Fíjense que es un hombre, un niño tratado como hombre desde muy chiquito, al cual lo obligaron a pensar y a analizar todas las situaciones de la vida desde una perspectiva política. ¿Por qué? Porque era alguien que estaba destinado a mandar. Y si esto nos parece extremadamente bohemio o extremadamente inverosímil, tomen en cuenta de que sus padres los criaron en algún momento de su vida a ustedes para algo.
Tal vez no para gobernar, tal vez no para ser el nuevo duque de un planeta en un universo interespacial, pero sí definitivamente, si por lo menos ustedes son una familia de puros médicos, quizás desde chiquitos los criaron para que pensaran y analizaran todo médicamente. Quizás si son una familia que creció en muchos problemas legales, quizás los criaron a ustedes para que fueran abogados. Quizás si son una familia de mucha pobreza sí, de mucha pobreza, que viven en situaciones muy precarias, pero que tienen intención de superarse económica y socialmente, sus padres lo pudieron haber criado a usted como el que los va a sacar de la pobreza. Como él va a ser el primero que va a ir a la universidad, él va a ser el primero que va a hablar con el mundo exterior, él va a ser el primero que va a tener gustos que salgan como de la dinámica del barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que si a uno lo crían con una intención de hacer algo, es muy difícil salirse de esas intenciones originales. Porque es como si de chiquito lo hubieran entrenado a uno para ser y solo poder ser una cosa. A tanto nivel que es difícil discriminar hasta qué punto termina lo que es uno y empieza lo que te enseñaron los demás. Porque para uno poder haber asimilado ese entrenamiento es porque una parte de uno, de una manera u otra, coincidía con el entrenamiento. Es decir, cuando generalmente desde un punto de vista psicológico e interpersonal, cuando dos cosas coinciden, es muy inocente ver eso como que una pieza entró y se acopló a otra de manera forzada. Si generalmente son como dos piezas de rompecabezas que estaban encajadas. Es decir, hay muchos niños que quizás los críen con una intención de algo, pero que esos niños nunca lo logran y lo que hacen es crecer muy frustrados, que es crecer con muchas trancas en el desarrollo tanto emocional como personal, como interpersonal, porque son niños que son constantemente sometidos a un entrenamiento cuyo cuerpo y estructura psíquica no está desarrollado para poder soportarlo. Por lo menos podemos ver el ejemplo de tanto de Tiger Woods como de Andre Agassi, ¿no? Andre Agassi, famoso tenista que revolucionó el mundo del tenis al cambiar la perspectiva de cómo se debían ver los tenistas, de cómo debía ser su apariencia, de qué forma tenían que estar vestidos, de cómo agarraban la raqueta. Es decir, la razón por la cual ahorita en el mundo del tenis vemos que no todo el mundo está vestido de blanco todo el tiempo, la gente puede tener pelo largo, puede tener zarcillos, puede darle del lado izquierdo de la pelota o sea, darle del lado izquierdo del cuerpo con las dos manos. La única razón por la cual tantos tenistas ahorita tienen la posibilidad de hacer eso es porque Andre Agassi fue el elegido en algún momento. Fue el elegido que revolucionó el mundo del tenis como mínimo desde un lugar estético. Lo cual fue una revolución importantísima, porque el tenis tiene como una cosa muy como mierda de cuál es la apariencia que tiene que tener la gente que debe jugar ese deporte, porque es un deporte como muy privilegiado y del cual se necesita una gran inversión económica constante para poder jugarlo, y eso se relaciona mucho con la estética que tienen que tener las personas que juegan tenis. Y bueno, fíjense que Andre Agassi cuando tenía 2 años, él cuenta que su papá lo ponía a pegar 2000 pelotas al día. 2000 pelotas al día cuando tienes 2 años. Hay entrenadores que con los atletas de 10 a 18 años no los ponen a pegar 2000 pelotas al día. Hay jugadores profesionales que estoy seguro que la gran mayoría de los entrenamientos no golpean 2000 pelotas al día. Pero de una manera u otra, Andre Agassi, cuando tenía 2 años, estaba soportando el entrenamiento de su papá de ser el elegido en el tenis. Ojo, y no estoy planteando esto como si fuera algo bueno. Andre Agassi quedó traumadísimo de esa experiencia, arrepentido, odiando el mundo del tenis, pero al mismo tiempo con un talento tan gigantesco que tenía toda la preconfiguración estructural desde un punto de vista psíquico y desde un punto de vista físico, el cual le permitía soportar este entrenamiento para que cuando él llegara al mundo del tenis no le quedara de otra que seguir el camino del elegido para el cual lo habían preparado y para el cual de una manera u otra él tiene que creer que había nacido para eso, porque si no, ¿cómo lo soportó? Es decir, yo apuesto que en su cabeza, imaginen un niño de 2 años. Puede ser un niño de 2 años conocido o desconocido. Un primo, un hermanito, el hijo de una amiga, algún estudiante, si uno es profesor de preescolar o algo por el estilo. ¿Y cómo responderían la gran mayoría de los niños si los pones a entrenar pegándole 2000 pelotas diarias? La mayoría de esos niños quedarían súper frustrados, la mayoría de esos niños quedarían dañados, la mayoría de esos niños quedarían traumados desde un punto de vista de abuso físico y emocional, ¿sabes? Es un niño. ¿Por qué lo estás entrenando
con tanta fuerza y con tanta disposición. La única manera en la cual puedes hacer eso es si te crees de una manera u otra que el niño tiene un potencial lo suficientemente grande como para cargar en su espalda todo lo que necesita la humanidad para trascender algo. Ahora miren este ejemplo con el caso de Paul. Paul lo entrenaron toda su vida para ser político. El hecho de que él escoja un ratoncito como su mayor representación simbólica, yo no creo que sea una coincidencia de la casualidad, sino eso es parte del entrenamiento político. Fíjense a lo largo de la historia de la humanidad cuántos presidentes de estilo dictatorial o de estilo populista o de estilo de manipulación de las masas llega un momento en el cual se transforman en un animal chiquito como una manera de tener controladas las masas. Creo que, si no me equivoco, esto es algo que hace el líder de Corea del Norte, ¿no? Él se vende a sí mismo, o no me acuerdo si él o su padre. Esta es una estética muy común entre presidentes de este estilo. Voy a usar solo este ejemplo, pero hay millones para traer a la mesa, de que él es el pájaro de la nación. Tipo, hay un pajarito en Corea que es muy, muy común ver en las calles, y el líder se vende a sí mismo como ese pájaro. Como que él está vivo en todos los pájaros que están en Corea. Mientras él esté vivo, mientras los pájaros estén vivos, todavía la revolución va a poder surgir, todavía podremos seguir teniendo resistencia ante los ataques que nos hacen. Y fíjense qué manera tan inteligente de manipular a las masas. La idea es que cada vez que alguien en su casa esté pensando, pero tan solo pensando, en traicionar los valores y los ideales que representan el Estado. Y cuando hablo de traicionar, simplemente me refiero a pretender pensar las cosas distinto. Pretender pensar que uno puede tener una vida diferente, en un lugar distinto, quizás. Bueno, quizás esto que me está dando el gobierno a mí no me convence tanto. Esto no está como mal. Cada vez que uno esté medio pensando eso y se pare un pajarito en la ventana, ¿qué evita que ese pajarito no evoque la mirada del líder y todo su aparato y monopolio de violencia y vigilancia, y uno se sienta observado? Como si de repente la figura del líder político está invadiendo todos los espacios del hogar a través de un animal que está presente en absolutamente todos lados. ¿Ustedes no creen que cuando Paul Atreides tomó la decisión de que su nombre de guerra fuera el de Muad'Dib, no estaba simplemente actuando con base a los ideales de su entrenamiento político, en el cual las masas se identifican más con una figura simbólica en nombre de un animal, para que así tú no tengas que estar presente en todo momento para que la gente piense en ti, sino simplemente cada vez que alguien esté en el desierto y la esté pasando mal y vea al ratoncito Muad'Dib, piensa en su líder, en la fortaleza de su líder, en los valores de su líder, en que su líder, cuando las cosas estén mal, los va a acompañar. O al contrario, cuando alguien esté intentando escapar, salirse del mandato de Paul, ¿no? Dice, yo no estoy de acuerdo con este tipo, yo me voy. Y está saliendo y de repente ves el ratoncito. Dices, oye, pero este carajo ya está en todos lados. ¿Cómo sé que no me están vigilando? ¿Cómo sé que este tipo que tiene tanta fuerza y tanto poder y tanta presencia no me está observando verdaderamente a lo largo de los ojos de estos miles de ratoncitos que están en Arrakis? A eso es lo que me refiero, con toda esta dinámica de si cuando uno es el elegido porque uno quiere o porque uno lo entrenaron para ser el elegido, ¿no? Es decir, todo el escoger la figura de un animal es una herramienta política muy, muy útil que Paul puede utilizar a su favor. ¿Eso lo hace malo? No lo sé. ¿Eso lo hace bueno? Tampoco no lo sé. Al igual que las Bene Gesserit, probablemente sí lo convierten un poco cínico, ¿no? Hay una idea de que lo que uno está escogiendo, a pesar de que uno lo puede hacer del corazón, no, es que a mí de verdad me gustan esos ratoncitos y esa es la única razón por la cual escuché ese nombre. Independientemente de que esa fue la única intención por la cual lo hiciste, ¿cómo evitas a partir de ese momento aprovecharte de todas las ventajas políticas, que es transformar el símbolo del líder en un animal común que sobreviva a las condiciones más desfavorables, como lo han hecho tantos líderes populistas y dictadores a lo largo de la historia? Y permítanme seguir agregándole capas a esta idea de Paul. Cuando Paul se da cuenta que es el elegido, él lo hace a través de
una alucinación producto del efecto narcótico alucinante de la especie. Es decir, tiene una visión. En las películas se plantea que esto ocurre a través de un sueño, ¿no? Él empieza a tener sueños, medio sueños, medio alucinaciones, que le dan a entender cuál es el futuro que lo destina. Antes de tocar esa profundidad, fíjense la carga tan importante que es eso si le quitamos como lo místico, ¿no? Cuando alguien les dice a ustedes, wow, tú tienes el potencial para ser el número uno de este salón. Wow, tú tienes el potencial para crecer muchísimo en esta empresa. Wow, tú tienes el potencial de ser mucho mejor que tu papá. Wow, tú eres mucho mejor que tu mamá en estas cosas. Cuando nos dicen eso no nos alimenta de una energía gigantesca de posibilidades y al mismo tiempo de miedos. Como si cuando uno le dijeran eso y eso se hace real, uno sintiera un miedo tan gigantesco por lo que va a pasar, al mismo tiempo que uno siente un alto deseo de que eso se cumpla, con el miedo a las consecuencias de qué va a pasar de si eso se puede cumplir. Ahora imagínense que no es que se los contó alguien, sino que lo vieron ustedes. Estar de repente dormidos. ¿Saben cuando uno tiene un sueño importantísimo, no? Uno tiene un sueño importantísimo y uno se levanta como si ya nada es lo mismo, como si algo cambió, como si uno tiene que empezar a vivir la vida de acuerdo a lo que ese sueño te acaba de mostrar. Ojo, y si no quieres creer en los sueños, puedes verlo desde experiencias cercanas a la muerte. Y no me refiero de creer como si los sueños sea algo en lo que hay que creer, sino me refiero, el sueño al final es una representación simbólica de algún contenido que está dentro de la cabeza, quieras o no quieras llamarlo, ¿no? Es decir, esas imágenes pueden representar algo importante. A lo largo de la historia de la humanidad, los sueños han sido maneras de mantener a las tribus unidas. A mí esa tendencia moderna de querer descartar el significado de los sueños porque no podemos explicarlo de una manera sencilla y rápida con tres nombres neuronales y por eso lo descartamos, me parece un ejercicio de flojera y ridiculez. Es decir, el sueño tiene una calidad y un contenido importante a lo largo de nuestra historia. Lo que pasa es que hay que empezar a entenderlo mejor, ¿no? Entonces, dentro de esta comprensión es, ¿qué pasa si uno sueña que miles y miles de fanáticos religiosos están empezando a matar y asesinar a tu nombre? Por Wadi. ¿Qué pasa si uno imagina eso? Toda esta gente, gracias a mi presencia, gracias a que yo les dije que podíamos vivir mejor, gracias a que yo les dije que yo creía en su causa y que yo me quería unir, ahora toda esta gente me sigue y está dispuesta a asesinar por mí. Y se los pongo de esta manera, alguien en el trabajo está dispuesto a votar a la gente que no trabaja bien porque yo le dije. ¿Qué significa? Que cientos de personas pierdan su trabajo, pierdan el sustento con el que mantienen a sus familias, pierdan la comida que les entra a la boca por algo que tú dijiste. Independientemente de si esa gente te caiga bien o te caiga mal, o sean tus enemigos o sean tus amigos. Gracias a ti, muchas personas se van a quedar sin comer y van a morir. Miles de legiones de fanáticos religiosos los ves en tu cabeza gritar ¡Muad'Dib! 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 Y ya tú no lo puedes parar. Porque parte de esa visión es entender que ya el camino del elegido, ya tú diste el primer paso. Y que es imposible volver atrás para recordar cuándo diste tú el primer paso que te llevó a estar parado donde estás ahorita. Escúchenme todos. Ahorita ustedes están en sus casas escuchando esto, sin saber cuándo dieron el primer paso que los hizo tener este programa en este momento en su cabeza. Fue hace una semana, cuando se metieron en internet y vieron el nombre. Fue hace 2 meses, cuando de repente estaban en una tienda y vieron un reloj de arena y la arena les llamó la atención. Fue hace 2 años, porque vieron una película de Timothée Chalamet y les dijo, este tipo me parece un buen actor y ahorita va a estar en esta película. Fue hace 6 años, cuando simplemente descubrieron que les gustaba la ficción. Fue hace 20 años, es decir, ¿cómo saben
cuando dieron el primer paso que los puso en el camino que están transitando ahorita. Y lo que es peor aún, ¿cómo ustedes saben si cuando deciden empezar a caminar hacia otro lado, ya ese camino ya está trazado y es muy tarde para dar vuelta atrás? Ese para mí es uno de los sufrimientos más importantes de Paul. Empezar sin querer queriendo en un mundo de trascendencia política como alguien que fue criado para mandar y de repente darte cuenta de que si tú en ese momento por una razón u otra te mueres, eso solo te va a hacer más fuerte porque te va a convertir en un mártir. Y pocas cosas tienen tan fuerza política y tan fuerza de movilización como los mártires. Ejemplo, Martin Luther King. Entre muchos otros. Kennedy, otro mártir. Es decir, qué peligroso cuando una figura política, joven y carismática es asesinada. Es como si de repente ellos eran los que tenían la única capacidad de influenciar a su propia gente y de repente lo único que queda es la imagen simbólica en la cabeza. Ese es un punto de no retorno. Ese es el sufrimiento de Paul. Al mismo tiempo que él se empieza a transformar en el Quizas Haderach, en el Lisan al-Gaib, en la voz del otro mundo que va a unir dos universos enteros, ya vamos a tocar eso un momento. La tortura de esa idea es que si en algún momento él quiere dejar de serlo, ya sus fanáticos religiosos van a empezar a asesinar en su nombre. Otra cosa muy terrible es ser elegido. Uno no tiene ningún tipo de control sobre las consecuencias de los actos de los demás. Uno puede iniciar una revolución religiosa, una revolución política, una revolución social con la mejor de las intenciones. Pero uno jamás va a ser responsable de lo que entiendan las personas y de las acciones que tomen las personas a partir de eso. Y eso es algo con lo cual uno tiene que vivir. Sabiendo que al mismo tiempo que uno está ayudando a mucha gente, revolucionando a la manera como vemos el mundo, también uno está destruyendo mucha gente en el proceso. Fíjense qué tortura el nunca poder cerrar los ojos sin que de repente escuches los rumores del Lisan al-Gaib. Lisan al-Gaib, el elegido. Lisan al-Gaib. Ayúdame. El elegido. El elegido. Saber que cualquier acción que tomes ya es mitología histórica. Saber que no es que si de repente te conseguiste a alguien en un pasillo y esa persona se le cayó algo y tú se lo recogiste y se lo diste y le sonreíste, eso ya no es un evento cotidiano, no. Eso se va a convertir en un mito exagerado en el cual la gente va a utilizar para representar tanto tus bondades como tus defectos. El elegido me vio, me tocó, nos encontramos en un pasillo y de la nada cayó algo en el piso y él lo recogió y me vio en los ojos y a partir de ese día yo supe la claridad. Entonces ya tú no tienes control de lo que van a pensar los demás, de cómo son las interacciones contigo. Ya todo lo que haces es un mito. Ya todo lo que haces representa más allá, eres más que humano. Y qué tortura es ser más que humano. Porque uno solo tiene consideración con la humanidad. Uno solo puede tener consideración con los animales cuando los humaniza. Cuando los trata como si fueran humanos. Cuando dice, bueno, él se debe estar sintiendo de esta manera, él debe estar percibiendo esto. Los animales no perciben eso un carajo. No tienen la capacidad ni estructural ni psicológica para percibir las emociones como nosotros las sentimos. Nosotros los estamos empezando a tratar mejor en este momento de la historia es porque los estamos humanizando. Y al que no es humano, no lo tratamos con compasión. Y a Paul Atreides, nadie lo trata con compasión porque él es el elegido. Y él tiene que soportar la carga que los demás no soportaron. Por ejemplo, Paul nunca tuvo amigos. Parte de ser criado para mandar es que él solo tuvo maestros. Maestros, compañeros, ídolos. Amigos nunca. Cuando uno está entrenando para ser elegido, los amigos son una pérdida de tiempo.
Son engaños, es gente que te desvía de tu propósito. Recuerden cuando sus padres les dije, ustedes están empezando a hacer algo importante, y sus padres les decían, cuidado con los amigos. Ojo, si tuvieron una mala crianza, obviamente, ¿no? Cuidado con los amigos, ¿no? Imagínense que ustedes nunca pudieron haber tenido amigos, y que los únicos amigos que tienen son sus maestros, que los pierden, empiezan a morir uno a uno, y de repente llegan a un sitio nuevo y empiezan a ser amigos, por lo menos Stilgar, ¿no? Stilgar al principio era un amigo de Paul. Y en la medida en que Paul se va convirtiendo en el elegido, ve cómo los ojos de todos sus amigos y compañeros y compatriotas ya no lo ven como un amigo más, sino lo empiezan a ver como un fanático. Y eso es empezar a quedarte solo. Fíjense el sufrimiento tan grande por el que tiene que pasar el elegido, ¿no? Es ver cómo tus amigos ya no te ven como uno más, sino te ven desde el fanatismo, te ven desde la admiración. ¿Ustedes están dispuestos a perder un amigo para ganar un fanático? Esa es una de las razones secretas por las cuales, a los psicólogos no les gusta mucho hablar de esto, pero esta es una de las razones secretas por las cuales realmente como psicólogo uno no puede atender a sus amigos o a sus familiares. Si tú vas a atender a alguien como paciente, tienes que tener un paciente, no un amigo. ¿Tú estás dispuesto a perder un amigo para ganar un paciente? ¿Tú estás dispuesto a perder un familiar para ganar un paciente? Fíjate que son relaciones completamente distintas. Una más impersonal que la otra, una con menos cargas que la otra, una más sincera que la otra a su manera, cada una auténtica a su manera, pero distintas en fin. Entonces, ¿por qué uno no tiene amigos? Oye, yo puedo tener amigos y puedo tener pacientes. Yo no quiero perder amigos para ganar pacientes. Paul quería perder amigos para ganar fanáticos. Eso no es empezar a quedarse solo. Especialmente siendo tan joven. Porque si no tienes amigos, tampoco tienes acceso al amor. A ese primer amor, que esa es como otra de las grandes torturas de Paul. La idea de que el primer gran amor de tu vida, Chani, tu Sihaya, nunca vas a poder tener un mes tranquilo con ella. Nunca te vas a poder enamorar, nunca te vas a poder mostrar vulnerable, nunca vas a poder vivir como si lo único que importara fuera el amor, porque miles de fanáticos y legiones religiosas y militares están esperando que los lideres. ¿Y qué pasa si tú no quieres esa carga? Fíjense que mucha gente a veces se plantea querer tener una vida de superación personal, de superación laboral. No, yo quiero lograr esto, yo quiero ser el más arrecho en tal vaina, yo quiero ser increíble en el mundo del deporte, yo quiero ser increíble en el mundo del arte. Hasta que se dan cuenta que esa vida es una vida un poco ajena del amor. Es una vida un poco ajena a la amistad. Y de que en la medida en que uno empieza a tener pareja y empieza a tener amigos, empieza a perder el lugar revolucionario, pero empieza a ganar calidad de vida, empieza a ganar disfrute, como si la vida no sea algo que uno tiene que revolucionar, sino la vida es algo para disfrutar. Esa opción que los humanos mortales tenemos, Paul nunca la tuvo. A Paul no le quedó de otra que ser el elegido, de ser el tipo que nunca se va a poder enamorar y vivir su enamoramiento. De ser el tipo que nunca va a poder hablar con sus amigos sin que eso se transforme en mitología religiosa. Sin que eso se transforme en un versículo más de la Biblia, ¿no? Si nos podemos tomar un momento, imaginemos, Paul es una combinación, creo yo, entre Jesucristo y Mahoma. Para mí esas fueron las inspiraciones de Herbert. Es como todo el lado revolucionario social y personal de Jesucristo con toda la capacidad militar y caudillo de Mahoma. Entonces, imaginemos por un momento hipotético que Jesucristo fue una persona real. ¿Quién fue Jesús? Lo que tenemos son los mitos de lo que supuestamente dijo, de lo que supuestamente pasó. Pero ¿qué pasa si verdaderamente era un tipo normal que estaba intentando cambiar la manera como vemos las cosas y todos los que estaban a su alrededor, que eran sus amigos, se convirtieron en sus fanáticos y empezaron a transformar toda su historia? Ya no es que alguien no sabía cómo ver la vida y Jesús le contó una historia y le enseñó a ver las cosas de una manera distinta, sino que sus amigos son
Jesús agarró a un ciego y lo hizo ver. Y Jesús va y le dice, no, pero es que yo no agarré a un ciego y lo hice ver, yo simplemente le enseñé a ver las cosas un poco distintas. No, tú eres el elegido, tú eres el Lisan al-Gaid. Claro que tú lo hiciste ver. Pero no. Ah, viste, qué humilde es el elegido. Él no admite lo que hizo, tranquilo, nosotros vamos a difundir tu palabra por ti. ¿Y ya qué te queda? Ya que te queda más que decir que sí, si eso tiene una conveniencia política más importante que lo anterior. Porque aparte fíjense esto de venir de dos mundos distintos. Paul venía de un mundo en donde lo sagrado o lo divino era el dinero. Es un mundo en el cual la ganancia y lo monetario es lo más importante. Y de repente se va a otro mundo, a otra ciudad, otro universo, donde lo más importante es el agua. Y fíjense cómo cambian nuestras perspectivas de la vida cuando vivimos con algo como sagrado versus otro. Se los voy a poner de esta manera. Voy a poner estos montos, porque son montos venezolanos, pero voy a dar los montos en dólares para que sea un poco más internacional. Pero todos los que están escuchando entienden que hay gente que puede vivir con $20 al mes. Hay gente que vive con $20 al mes. Hay gente que vive con $400 al mes. Hay gente que vive con $800 al mes. Hay gente que vive con 3.000, con 5.000, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A dónde quiero llegar con esto? Fíjense que uno puede tener $400 al mes y sentir que la cosa no alcanza, que la plata no alcanza y que uno está al borde de la pobreza. Y uno puede vivir con $20 al mes exactamente igual. ¿Cómo es eso posible? En la medida en el que el dinero pierda su lugar sagrado dentro de nuestras vidas, uno puede vivir la vida sin necesitar tanto de la divinidad del dinero. Es decir, un monje tibetano puede vivir la vida sin dinero, porque lo que es para él sagrado no es el dinero, sino es la naturaleza y la introspección personal. Por lo tanto, uno puede vivir sin dinero. En la medida en que uno considere al dinero más sagrado y más especial, uno necesita mucho más dinero para vivir. Es decir, los que consideran el dinero como algo sagrado, les es inconcebible una vida donde no ganan dinero. Y los que consideran al dinero como algo malévolo de lo cual hay que huir, les parece inconcebible la vida teniendo mucho dinero. Porque simplemente son dos estilos de donde uno pone lo sagrado. Ojo, uno podría decir que el que tiene más plata tiene una vida mejor, que el que tiene menos plata, y mi intención aquí no es romantizar la pobreza, diciendo que los que tienen menos viven mejor, para nada esa es mi intención con este comentario, sino más bien el empezar a alimentar de que uno puede vivir con poquita plata, con mucha plata. Paul llegó a un mundo en el cual ni siquiera se podía vivir con dinero, sino había que empezar a celebrar otra cosa, el agua, el vital líquido, como le dicen, ¿no? Y al aprender a vivir eso en dos mundos, tanto en el mundo del dinero como en el mundo del agua, eso es lo que lo convierte en el Lisan al-Gaid. La voz del mundo exterior que puede vivir y adaptarse a mi mundo horrible y complicado y muy difícil de vivir, pero al mismo tiempo puede ir al mundo del dinero y vivir en ambos. Es como esta fantasía cuasi religiosa mitológica en Venezuela del barrio y el este de la ciudad, ¿no? Hasta que no venga el líder que una al barrio y a la población, seguiremos igual. Es decir, necesitamos en Venezuela, esa es una pregunta, ¿no? Alguien que venga y que pueda vivir en el mundo de los cifrinos, de los millonarios, de los tratos internacionales, pero que al mismo tiempo si tú lo sueltas en un barrio 5 años, él puede sobrevivir. Y digo sobrevivir con todas las de la ley, siendo parte del barrio, comiendo como come la gente ahí, interactuando como interactúa la gente ahí, peleando como pelea la gente ahí. ¿Alguien acaso puede vivir en los dos mundos? ¿Qué pasa si alguien tiene las fortalezas de los dos mundos? Porque ambos son mundos difíciles de vivir. Es decir, fíjense que muchas veces en esta relación con la gente que vive en condiciones horribles, la gente que vive en situaciones de pobreza extrema o la gente que vive en África, si esa gente vive en condiciones tan deplorables y horribles como de verdad vive, tienen que ser unos tipos y unas tipas
increíbles para poder hacer lo que sea que hacen bajo esas condiciones. Eso es como cuando uno ve a un profesor suizo que lleva 20 años estudiando, qué sé yo, ingeniería química. Y llegó a una conclusión importantísima viviendo en Suiza, teniendo su vida tranquilita, teniendo una vida sin conflictos, sin guerras, con su seguro social, con su salud pública, viviendo en el estado perfecto. Si ese tipo en 20 años estudiando ingeniería química llega a una conclusión y un ingeniero químico en África que tiene que caminar kilómetros y kilómetros desde su pueblo hasta la universidad, en terrenos que ni siquiera están asfaltados, lidiando con inseguridad, lidiando con fallas de luz, fallas de agua, fallas de millones de cosas, y llega a la misma conclusión que el ingeniero que está en Suiza. Es muy tentador llegar a pensar que el de África tiene mayores capacidades que el de Suiza. No porque el de Suiza no pueda tener las mismas capacidades del de África, pero el de África vive en unas condiciones. Ojo, estoy poniendo a África en un ejemplo extremadamente prejuicioso, pero estoy hablando de cualquier situación deplorable. El del África, al poder hacer todo lo que hace en las peores condiciones posibles, le da una nueva manera de vivir y sobrevivir la vida. Ojo, tú al de África lo sueltas en Suiza y te apuesto que no sabe cómo vivir. No tiene ni idea de cómo funciona la sociedad y se puede volver loco. Bueno, Paul tiene al mismo tiempo la bendición y la maldición de que puede vivir en el country club, en el penthouse, en la quinta más grande de toda la quinta y vivir la vida de la mejor manera posible, y al mismo tiempo puede vivir en la calle, en el monte, en la montaña y ser el mejor en ambas condiciones. Qué tortura ser el mejor en distintas situaciones. Qué tortura. Porque te obliga a unir lo mejor de dos mundos. Y si alguien aquí tiene amigos de los dos mundos, sabe lo difícil que es unir esos dos espacios. Fíjense que para mí la figura del elegido me parece uno de los elementos más importantes de Dune, porque nos habla del elegido como una persona que sufre, como una persona que simplemente no fue el que Dios lo agarró por el talón, lo sumergió y le dijo, usted va a ser increíble. Sino al contrario, alguien que nació en el momento y en el lugar equivocado, o quizás en el momento y en el lugar correcto, y que tiene la excelente capacidad para cabalgar el caos de todas las tormentas sin morirse. Y estoy hablando de morirse tanto literal como simbólicamente, porque algo que aclaran mucho en Dune es que Kwisatz Haderach hay para tirar para el techo. Potenciales Lisan al-Gaib hay para tirar para el techo. Pero ninguno sobrevive. Eso es lo primero que le dicen a Paul cuando le dicen que él podría ser el elegido. Todos los que lo han intentado mueren. Todos los que lo han intentado lo intentaron. Por eso no son el elegido. El elegido es el que lo logra. El elegido inspira porque puede cabalgar un animal salvaje sin caerse y sin perder su dignidad y siguiendo estando vivo. Eso es lo que lo hace el elegido. Pero al mismo tiempo, solo puede lograr eso disociando su propio sufrimiento. ¿Se murió tu padre? Bueno, más tarde puedes sufrir por eso. Ahorita es el momento de hacer tu trabajo. ¿Se murió tu mejor amigo, tu compañero de toda la vida, sacrificó tu vida por ti? Bueno, no es momento de empezar eso. Es momento de seguir trabajando. Pero no por algo voluntario. Fíjense que a veces la gente tiene esta fantasía muy peligrosa de no querer sufrir nada. Yo lo que quiero es tener una vida tranquila. Yo no quiero sufrir la muerte de no sé quién. Yo no quiero sufrir la ruptura de no sé quién. Y creen que voluntariamente se pueden quitar ese sufrimiento. Pero algo muy importante para pensar a veces es, imagínense que algo o alguien los obliga a no poder sufrir. Imagínense que acaban de terminar con el amor de su vida. Que su padre, que su madre acaba de morir. Y que el entorno los obliga a que ustedes no puedan ponerse tristes por eso. Qué nivel de tortura, ¿verdad? Ahora imagínense ser el elegido y que las legiones de fanáticos que dependen de ti para que los guíes al paraíso, a un mundo mejor,
te obligan con su necesidad a que tú nunca puedas sufrir. Esa, para mí, es la lección más importante de Dune. La idea de que si uno va a ser el elegido y el líder carismático de algo, uno tiene que entender que uno no es ajeno de cometer atrocidades queriendo y sin querer. Y que uno al mismo tiempo que puede esclavizar a millones de personas para que te sigan, uno también es un esclavo en una jaula de oro de aquellos que dependen de ti para cambiar el mundo. Y con eso quisiera dar cierre a este podcast de Dune. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Para mí Dune fue una experiencia sumamente enriquecedora. Ya hasta aquí son los capítulos que tenía planificados verdaderamente para hablar de este tema. Esta línea del podcast se va a cerrar hasta aquí. Cada línea de podcast va a tener un cierre. En caso de que tengan preguntas sobre alguno de los contenidos que tratamos en este podcast, por favor, asegúrense de dejarlos en los comentarios y quizás cuando se acumulen varias preguntas, como 3, 4, 5 preguntas, podamos hacer algunos capítulos extra respondiendo algunas cuestiones de la simbología de la obra de Frank Herbert desde el lado psicológico. Muchas gracias por escuchar este análisis psicológico de Dune. Nos vemos en Arrakis. Chao.